todas las luchas de Goldberg desde su regreso. Lista de reproducción de la WWE. Goldberg no es solo una leyenda del wrestling, es un fenómeno que marcó una era. Tras una ausencia prolongada, su regreso a la WWE fue todo menos discreto. Entradas explosivas, rivalidades intensas y finales que dejaron al público gritando. Pero, ¿cuáles fueron realmente sus combates más impactantes desde su regreso? Quédate hasta el final, porque la lucha que ocupa el número 1 es tan brutal que aún se sigue debatiendo en redes si fue épica o una locura total. Número 10. Goldberg vs. Dolph Ziggler, SummerSlam 2019. Después de una actuación duramente criticada frente a The Undertaker, muchos daban por terminado el ciclo de Goldberg en la WWE. Sin embargo, el veterano sorprendió al público con un retorno breve pero poderoso en SummerSlam. Su enfrentamiento con Dolph Ziggler no fue una lucha larga ni técnica, pero cumplió una función clara: demostrar que todavía conservaba ese estilo demoledor que lo hizo famoso. Desde la entrada imponente hasta la secuencia de Spears que pulverizó a Ziggler, fue una presentación relámpago diseñada para restaurar algo de su credibilidad. Ziggler, conocido por su habilidad para vender golpes como pocos en la industria, fue el oponente ideal para este tipo de combate. Tras el conteo final siguió provocando a Goldberg incluso desde el suelo, recibiendo más castigo por su osadía. Aunque breve, este enfrentamiento sirvió como catarsis para el luchador y como un espectáculo contundente para los aficionados. Fue una manera de limpiar el desastre previo y recordar al público que el aura intimidante de Goldberg seguía viva, aunque ya no durara combates completos. Número 9. Goldberg vs. Kevin Owens, Fastlane 2017. Cuando Kevin Owens ostentaba el campeonato universal con inteligencia y cinismo, parecía tener control absoluto sobre su destino. Sin embargo, todo cambió en Fastlane 2017, cuando Goldberg apareció como retador. La lucha fue extremadamente corta, apenas 22 segundos, y terminó con Goldberg consiguiendo el título casi sin esfuerzo. Owens, víctima de una distracción causada por Chris Jericho, quedó expuesto en una de las derrotas más humillantes de su carrera. Este desenlace generó una ola de comentarios en redes y entre críticos. Para algunos fue una decisión brillante que reforzaba el personaje indestructible de Goldberg. Para otros, una injusticia creativa que dañaba el prestigio de un campeón contemporáneo. En cualquier caso, el impacto fue inmediato. Goldberg, con una edad avanzada para los estándares del ring, volvió a colocarse en la cima del negocio. Número 8. Goldberg vs. Bray Wyatt, The Fiend, Super Showdown 2020. The Fiend era una de las creaciones más intrigantes y temibles de la WWE en años recientes. Con una estética perturbadora y una invulnerabilidad casi sobrenatural, había conquistado al público y el título universal. Nadie parecía capaz de frenarlo hasta que apareció Goldberg. En Arabia Saudita, en medio de una atmósfera expectante, el veterano consiguió lo impensado: derrotar a Bray Wyatt en menos de 5 minutos, dejando boquiabierto al mundo entero. Esta decisión dividió por completo a los seguidores. Algunos vieron en ella una reafirmación del estatus legendario de Goldberg. Otros la calificaron como un error que enterraba la evolución creativa de un personaje con gran potencial. El contraste entre lo clásico y lo nuevo nunca había sido tan evidente. El resultado fue una tormenta de reacciones que aún hoy se debate en la comunidad. Goldberg ganó el título una vez más, pero a un costo simbólico alto: la confianza de una parte del público que no aceptó ver caer a The Fiend de forma tan abrupta. Número 7. Goldberg vs. Bobby Lashley, SummerSlam 2021. En esta ocasión, el ring fue testigo de algo más que un simple enfrentamiento físico. Goldberg no solo llegaba como luchador, sino como padre protector. Durante la contienda, Lashley no solo venció a su oponente, sino que también atacó a Gage, el hijo del veterano. Esto desató una ira profunda en Goldberg y elevó la rivalidad a un nivel personal que trascendía los títulos o récords. Aunque perdió, su actuación estuvo cargada de emociones que conectaron con el público. La historia construida fue intensa y bien dirigida. Lashley como el campeón despiadado y Goldberg como el hombre dispuesto a todo por su familia. El conflicto entre ambos estaba lejos de haber terminado, y este combate sirvió como el prólogo de una vendetta inevitable. En lo narrativo fue un acierto. En lo físico, un duelo que demostró los límites actuales de Goldberg, pero también su compromiso con el espectáculo. Número 6. Goldberg vs. Drew McIntyre, Royal Rumble 2021. McIntyre había logrado consolidarse como uno de los pilares de la WWE durante la era pandémica, y muchos temían que Goldberg regresara para arrebatarle ese lugar. Sin embargo, lo que ocurrió en Royal Rumble fue una grata sorpresa. La lucha fue corta, como es habitual en los combates de Goldberg, pero intensa y bien equilibrada. Drew resistió todo el arsenal del veterano y terminó saliendo victorioso de forma limpia. Este desenlace fue recibido con entusiasmo por el público, que temía una repetición de lo ocurrido con otros campeones jóvenes. La batalla, aunque rápida, fue física, potente y respetuosa en términos narrativos. Mostró que Goldberg podía elevar a otros sin necesidad de ganar, y que su legado también podía servir para legitimar nuevas figuras. La tensión entre ambos fue bien manejada, y el apretón de manos final cerró el duelo con dignidad.
Número 5. Goldberg vs Roman Reigns, Elimination Chamber 2022. Este combate tenía historia desde antes de suceder. Originalmente planeado para WrestleMania 36, se canceló por la pandemia. 2 años después, finalmente se concretó. Roman Reigns, en su era más dominante como el jefe tribal, se enfrentó a Goldberg en un duelo que muchos vieron como una transferencia de estafeta entre generaciones. El resultado fue contundente. Reigns venció sin grandes sobresaltos. Aunque breve, el choque tuvo un valor simbólico importante. Representó el fin de una era, con Goldberg cayendo ante la nueva cara de la compañía. Reigns no solo retuvo el título, sino que lo hizo con autoridad, dejando claro que su reinado estaba por encima del pasado glorioso de su oponente. Para Goldberg, fue una despedida tácita del plano estelar. Para Roman, una nueva confirmación de su hegemonía. No hubo dramatismo excesivo, solo una victoria firme que cerró un capítulo pendiente desde 2020. El número 4, Goldberg vs Bobby Lashley Crown Jewel 2021. En este combate todo se salió de control en el mejor sentido posible. Fue la revancha por el incidente con el hijo de Goldberg y no tuvo reglas que contuvieran la violencia. Desde el primer instante, ambos se atacaron con furia, rompiendo mesas, utilizando objetos y llevando la acción más allá del ring. Esta vez, Goldberg estaba desatado, motivado no solo por el deseo de ganar, sino por la necesidad de vengar a su familia. El clímax llegó con una spear brutal fuera del cuadrilátero que dejó a Lashley completamente fuera de combate. Esta vez no hubo ambigüedad. Goldberg ganó de forma clara y contundente. La lucha fue caótica, física y emocionalmente intensa. La narrativa de venganza funcionó de maravilla y el público respondió con entusiasmo. Fue una de las pocas veces en su regreso que Goldberg pareció completo, agresivo, motivado y creíble dentro de su estilo. Número 3. Goldberg vs Brock Lesnar, Survivor Series 2016. Cuando se anunció que Goldberg volvería a luchar después de más de una década, pocos imaginaban lo que ocurriría. El rival no era cualquiera, Brock Lesnar, una fuerza imparable en ese momento. Sin embargo, lo impensado sucedió. En apenas 86 segundos, Goldberg demolió a Lesnar con 2 Spears y un Jackhammer. La arena explotó. Fue uno de los momentos más impactantes de la historia reciente de la WWE. La lucha no solo rompió con todas las expectativas, sino que reintrodujo a Goldberg como una amenaza legítima. También provocó un gran debate. ¿Fue una genialidad creativa o un insulto a Lesnar? Independientemente de la opinión, el resultado fue un éxito rotundo en términos de impacto mediático. Goldberg volvió al centro del escenario como si nunca se hubiese ido. Fue un regreso que pocos olvidarán, no por su duración, sino por su contundencia. Número 2. Goldberg vs Brock Lesnar, WrestleMania 33. Este fue el cierre definitivo de la saga entre Goldberg y Lesnar. Después del shock en Survivor Series y una revancha en Royal Rumble, todo culminó en WrestleMania. Aunque la lucha no pasó de los 5 minutos, fue una tormenta de finishers, reversas y secuencias explosivas. Goldberg entró como campeón universal, pero terminó cediendo el título ante un Lesnar que supo resistir el vendaval inicial. Fue un combate corto pero perfectamente ejecutado dentro del estilo de ambos. Lesnar recuperó su prestigio y Goldberg se despidió con una actuación digna. La química entre ambos, a pesar de la simplicidad del guión, funcionó. Fue un espectáculo entretenido, sin pausas innecesarias y con un final lógico. Representó una buena muestra de cómo dos figuras tan físicas pueden entregar un combate memorable sin necesidad de alargarlo más de la cuenta. Número 1. Goldberg vs The Undertaker, Super Showdown 2019. Lo que en el papel parecía una batalla histórica entre dos leyendas terminó siendo un desastre técnico y físico. La lucha estuvo plagada de errores, malentendidos y momentos peligrosos. Goldberg, aparentemente aturdido tras golpearse con el poste, perdió la coordinación. The Undertaker, visiblemente incómodo, apenas logró mantener el control. Hubo movimientos fallidos, ejecuciones inseguras y una atmósfera de tensión que fue más allá de la ficción. Pese a todo, este combate es inolvidable, no por lo bueno sino por lo simbólico. Fue un ejemplo claro de los riesgos de prolongar carreras más allá de sus límites físicos. También dejó una lección para la industria sobre el equilibrio entre nostalgia y calidad. Esta lucha, por todas las razones equivocadas, sigue siendo una de las más mencionadas del regreso de Goldberg. No por lo que logró, sino por lo que pudo haber costado. Desde regresos explosivos hasta combates que dividieron al universo WWE, la última etapa de Goldberg ha sido una montaña rusa. Pero ahora te pregunto, ¿cuál de todas estas luchas crees que fue la mejor y cuál no debió existir nunca? Déjalo en los comentarios, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones y no olvides que nos vemos en la próxima ocasión con otro top que seguro te va a sorprender.